Y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de mi vida. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a este encuentro con Santa Teresa de Jesús y su libro de las moradas. Vamos a continuar, dejando que nos lleve ella por este itinerario mistagógico para llegar a la más sublime experiencia de Dios. Comenzamos rezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, que por medio de tu Espíritu Santo has suscitado a Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, para enseñar a tu Iglesia el camino de la perfección. Concédenos alimentarnos siempre con su celestial doctrina, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Hoy en lugar de Carolina, que no puede estar presente, nos acompaña también de nuestra comunidad de La Plata, Virginia. Ella va a hacer las veces de Carolina, poniendo voz a los textos de Teresa de Jesús. Hagamos un pequeño repasito de lo que venimos viendo, no desde el principio, sino desde las quintas moradas para aquí, ¿no? Estamos en las sextas, en la parte más densa del recorrido. Es aquí donde se experimenta la noche oscura, para usar los términos de San Juan de la Cruz, que purifica definitivamente y a fondo al caminante, al orante, al amigo de Jesús, para llegar a la gran unión con él, llamada por los místicos, como Teresa de Jesús, matrimonio espiritual. Recordando que en las quintas moradas Teresa ya nos habló de este símbolo nupcial, y desde ese símbolo veremos que el caminante, el orante, el amigo de Jesús va a ser sometido a una fuente transformación. Una muy fuerte transformación por la que Dios se unirá al alma. Llegará a estar como sumergido en el misterio de la Santísima Trinidad. Teresa, hablando de esta experiencia, decía en un momento que ella se sentía como una esponja embebida en agua, o sea que el misterio de Dios la envolvía por dentro y por fuera, para hablar de este misterio. Este símbolo nupcial se desarrolla ahora ampliamente en estas sextas moradas. Teresa, recordemos, en su biografía, llega a esta experiencia del matrimonio espiritual el 18 de noviembre de 1572, siendo su segundo año como priora de la Encarnación. Todos estos años que van desde después de su conversión, podemos hacer así, su conversión probablemente en la Cuaresma de 1554, comienza todo un camino, una experiencia profunda al misterio de Dios, y a partir más o menos del cuarto año de esta experiencia de conversión, Teresa ingresa en las sextas moradas. Estamos hablando del año aproximadamente 1558. Hasta 1572 ella está atravesando las sextas moradas. Es ser llevado por la mano de Dios, y ella nos va a exponer ahora esta pedagogía divina para llevarnos a la experiencia sublime de su alianza de amor. Esta unión con Dios va a ser en Jesucristo, que va a ser uno de los temas de estas sextas moradas, el tema de la humanidad de Cristo. En el encuentro pasado, cuando hablábamos del capítulo primero de esta sexta morada, hablábamos de esa experiencia que ella llamaba en su tiempo las vistas, ¿no? Donde los novios se conocen ya en vías del compromiso, ¿eh?
en que en estas vistas, en este encuentro, en esta predisposición hacia el matrimonio, en el caminante, en el amigo, queda esculpida la belleza del amado Jesucristo. Pero ahora se nos muestra, y lo harán en el capítulo justo, en el 11, antes de entrar en la última, todo este idilio amoroso va a ser probado. Ya nos habló de las primeras pruebas en el capítulo 11, en el capítulo 1, perdón, que son todas esas experiencias contradictorias de la vida que nos van purificando. Los trabajos exteriores, que abarca también interiores. Después nos va a hablar los más densos, los que San Juan de la Cruz llamaría años más tarde la noche pasiva del espíritu, ¿no? Que es horrenda pero sabrosa a la vez, ¿no? Porque ya nos prepara a ese encuentro. ¿Mm? El alma está bien determinada, no le importan estos padecimientos, que por cierto los siente profundamente y a veces repercuten en la salud y hasta en su carácter. No siempre va a ser una persona que esté con la sonrisa en la cara, ni va a ser siempre acertada en sus palabras. Muchas veces esta purificación tan profunda hace que experimente su fragilidad y tenga que se transparente en acciones de mal carácter, decía al final en alguna ocasión. El único deseo que ya apareció en la quinta morada es no tomar otro esposo que a Jesucristo, ¿eh? Y que esta unión se realice, venga lo que viniere. Ahora, esta sexta morada va a ser justamente el llegar a eso a través de esas experiencias difíciles, esa experiencia de la noche, ¿eh? Que se origina en el resplandor de la manifestación del amor de Dios. Y lo primero que nos va a hablar, por eso hemos unido estos capítulos 2 y 6, son los deseos que despierta Dios y que van a llevar a una mayor unión. Esta influencia de Dios en el alma purifica los fondos más oscuros e ilumina nuestra interioridad con el amor de esa unión. Recordemos que ya hemos experimentado una transformación muy profunda en las quintas, que es el gusano de seda transformado en mariposa, pero ahora también tiene que experimentar un cambio mucho más grande, ¿no? Que la habilitará para esa unión. No es un cambio destructivo, sino es un cambio en que la persona es reintegrada, sanada, liberada, de vuelta a su plenitud, ¿eh? Que perdió por el pecado de origen y que se recupera en Cristo y que se hace patente, presente, se hace personal, subjetiva, a través de este proceso que es asimilar, apropiarse, si se quiere, de la Pascua de Cristo. Veamos qué nos dice Teresa. Da la sensación que hemos dejado de lado a nuestra palomita, pero no es así, porque estos trabajos que hemos hablado hacen que logre un vuelo más alto. Comencemos a explicar de qué manera se comporta el esposo con ella y cómo antes de que sea totalmente su esposo, hace que lo desee mucho a través de unos medios muy exquisitos. Exactamente. Bien. En esta altura que nos va a llevar hacia la unión, hay que atravesar una zona de grandes deseos. Grandes deseos. Es el mismo Cristo, es el esposo el que despierta estos grandes deseos para que se llegue a este desposorio y a este matrimonio espiritual. ¿Eh? Son grandes deseos que encienden el alma, pero también producen una herida sabrosa. Continuemos lo que nos dice Teresa. Muchas veces la persona estando desprevenida, ni siquiera pensando en Dios, su majestad la despierta, como si se tratara de un cometa que pasa de repente o un trueno, que aunque no se escucha ningún ruido. El alma entiende muy bien que Dios la está llamando. Estos deseos se van despertando en distintos momentos, ya no solamente en el momento orante, ¿no? Al final del capítulo 6 vamos a ver
que hay otra experiencia muy especial, espontánea, muy carismática, que se llaman los júbilos. Las personas comienzan espontáneamente y sin esperarlo ni pensarlo, una oración, una alabanza, un gozo especial. Dios da a las almas este grandísimo deseo. Continuemos lo que pasa. Despierta. Él nos va despertando y uno ya no necesita pensar que necesita la oración. Entra en oración sin saber cómo. Siente que es herida. Siente que es herida muy sabrosa, pero no atina a saber quién ni cómo la hirió. Sin embargo, reconoce que es algo hermoso y que jamás querría ser sanada de esa herida. Se queja con palabras de amor a su esposo, incluso con palabras externas, pues no puede hacer otra cosa, porque percibe que está presente, pero no se quiere manifestar de manera que le permita al alma gozarlo. Es muy grande la pena, aunque sabrosa y dulce. Bien, nos vamos preparando para una herida muy grande que va a recibir, ¿no? Fíjense que une herida y sabrosa, ¿no? Es típico de los místicos unir estas cosas que parecen contradictorias. Ninguna herida puede ser grata. Esta es sabrosa, no solo grata. Suma otro detalle, ¿no? Que estas heridas hablan del esposo, uno no quiere que se curen y quieren que éstas se mantengan abiertas. Y ahí nos dice, parece contradictorio. Parece contradictorio llegar a entender que el amado claramente está con el alma, pero a la vez parece que la está llamando con una señal tan segura que no se puede dudar. También lo hace con un silbo tan penetrante para que el alma lo entienda y no deje de oírlo. No parece otra cosa sino que el esposo, que está en la séptima morada, habla al alma, pero no es por medio de palabras formadas. Toda la gente que están en las otras moradas no se atreven a moverse, ni los sentidos, ni la imaginación, ni las potencias. Oh mi Dios poderoso, qué grandes son tus misterios y qué diferentes las cosas del Espíritu Santo de lo que en este mundo se puede ver y entender. Muy bien. Recordemos, en las cuartas moradas ya nos habló de este silbo, ¿eh? Del pastor, con la que él atrae al alma. Ahora es más fuerte, porque estamos en la sexta, estamos pegados a la séptima, al lugar donde habita, y no hay puerta que separe, ¿no? Como dice ella en un momento. Vuelve a llamar, y todo el ser del hombre se calma para dejar que la persona vaya llegando, a ese momento, a ese encuentro, a esa herida, y ahora se anuncia, se explicita la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Acá hay una cosita a aclarar anecdótica, ¿no? Todo el mundo cree que Santa Teresa no habla nunca del Espíritu Santo, pero está hablándolo aunque no lo nombre. Y una sorpresa, todo el mundo, como Santa Teresa está tan fascinada por la humanidad de Cristo, no reparan las personas que la mayoría de las oraciones que hacen sus escritos están dirigidas al Padre, ¿no? Y tampoco sabe la mayoría de la gente, no lo ha notado, que la devoción más grande de las tres personas divinas, la que tenía Teresa, era justamente al Espíritu Santo. O sea, Teresa no separa la Trinidad, tenía su gran devoción al Espíritu Santo, su fascinación, enamoramiento profundo de la humanidad de Cristo, y su oración se dirige siempre al Padre. ¿Por qué? Porque la oración para Teresa es estar sumergidos, introducidos en los misterios, en los anhelos, deseos, en los sentimientos de Jesús. Por eso se dirige al Padre. Pero ¿qué desea el alma? Acá viene la pregunta, ¿no? Me preguntarán, pues, si percibe esto, ¿qué desea? ¿Qué le da pena? ¿Qué bien mayor espera? No lo sé,
Lo que sí sé es que esta pena le llega a las entrañas y que cuando saca de ella la saeta que la hiere, parece con toda verdad que con la saeta se lleva las entrañas. Tan grande es el sentimiento de amor que experimenta. Este dolor es sabroso. En realidad no es dolor, no es continuo. A veces dura un tiempo largo, a veces desaparece de inmediato, dependiendo de cómo el Señor quiere comunicárselo al alma. Esto no se puede provocar con ningún medio humano. Algunas veces dura un rato, luego desaparece y vuelve a aparecer. En fin, no es algo inmutable. Por esa razón, no termina de abrazar al alma, sino que volverá a encenderse, la chispa se apaga y el alma queda con deseo de volver a padecer aquel dolor amoroso que le causa. Bien, ya sabemos qué está describiendo, ¿no? Esa gracia magnífica que se conoce con el nombre de la merced del dardo, como la llama ella, o como la llamamos más técnicamente, la transverberación, que está llevada, inmortalizada por el arte, especialmente la más famosa de todas las imágenes de esta es la de Bernini, en la iglesia de Santa María de la Victoria de Roma, una iglesia nuestra, está la imagen famosa del ángel mármol atravesando el corazón de Santa Teresa. Se la llama normalmente el éxtasis de Santa Teresa, pero se trata de esta gracia, ¿eh? La gracia de la transverberación. Antes de escuchar el relato del libro de la vida, que lo hace un poquitito más gráfico, escuchemos los efectos que produce. Los efectos que produce no se parecen en nada a los que producen ciertas devociones en las que el mucho embebecimiento nos puede hacer dudar. Aquí, en cambio, todos los sentidos y las potencias están sin ningún embebecimiento, tratando de comprender qué podría ser lo que experimenta. Recordemos, la palabra embebecimiento para Teresa normalmente tiene un significado negativo, pero a veces uno positivo, que es como una especie de pausa, de fascinación, pero acá dice, aquí en esta gracia ni uno ni otro está. No hay embebecimiento, la persona sigue siendo dueña de sí misma, tratando de comprender lo que le pasa. Esta gracia, esta merced, ella la coloca aquí en las cestas moradas, que es donde trata de resituarla, ¿eh? Porque ya cuando lo ha expresado en el libro de la vida, lo colocó sin saber muy bien cómo venía esto, en qué lugar estaba. Va a aparecer también en el libro de las cuentas de conciencia o relaciones, que ahora lo vamos a escuchar enseguida, y trata de explicarlo. Según ella, es también parte de esta purificación, de esta experiencia singular de amor, en la escalada del camino hacia la unión. Pero San Juan de la Cruz, ¿no?, encuentra un significado más. San Juan de la Cruz la compara a los estigmas de San Francisco, ¿eh?, y dice que ambas gracias, además de esto, son el don del carisma de fundadores, porque el espíritu que reciben aquí, dice San Juan de la Cruz, se derrama sobre la gran familia que tiene en ellos, en San Francisco, en Santa Teresa, ¿no?, la cabeza de esta familia, ¿no? Esta gracia de la transfiguración la han recibido numerosos santos también, ¿no? El Padre Pío es uno, ¿eh? En Nuestra María de Jesús crucificado, la Carmelita de Palestina, también la ha recibido. Hay más santos que la han recibido, pero no tienen un carácter de fundadores, y sí esta característica que le da Teresa de disponerlos, definitivamente a esa unión, a ese matrimonio espiritual. Escuchemos ahora el relato famoso del libro de la vida, la primera vez que lo relata, y que es el que está plasmado en la obra de Bernini y de todos los que graban han llevado a la escultura o a la pintura esta gracia. El Señor quiso que en este estado viese algunas veces esta visión. Veía un ángel junto a mí, del lado izquierdo, en forma corporal,
lo cual no suelo ver sino por maravilla, aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlo, como la visión de Jesucristo que dije antes. Esta visión quiso el Señor que la viese así. No era un ángel grande, sino pequeño, muy hermoso, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles más elevados, que parece que se abrazan totalmente. Debe ser de los que llaman querubines. Sus nombres no me los dicen, pues veo claro que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros que no los sabría distinguir. Le veía en las manos un dardo de oro, largo, y al final del hierro me parece que tenía un poco de fuego. A mí me parecía que el ángel metía ese dardo en mi corazón algunas veces y que me llegaba hasta las entrañas. Al sacarlo, me parecía que se la llevaba y me dejaba toda abrazada en un amor grande de Dios. Exactamente, ¿no? Esta es el relato más famoso de esta gracia. ¿Eh? Es una acción completamente espiritual. Ustedes saben que ahora que hace poco se abrieron el sepulcro de Santa Teresa, que su corazón hace mucho, desde el principio, al año siguiente eh, de su sepultura, fue sacado el corazón, puesto en un relicario aparte, y algunos han querido buscar en ese corazón la marca de la acción del ángel, la transverberación. No faltó el médico que dijo que bueno, que estaba equivocada, que lo que tenía era la marca de un infarto, pero en realidad ni siquiera era la marca de un infarto, sino la mala pericia del que sacó el corazón, ¿no? Que tocó con el bisturí, tocó demasiado, hizo una lesión en el corazón y hacía parecer un infarto. Bueno, no hay una marca física, ¿no? Si bien ella habla que el cuerpo no deja de participar, de sentir este gozo, no hay una participación física. Esto está en el ámbito de lo espiritual, ¿no? Algunos han tomado este texto para interpretar cualquier cosa de la vida de Teresa y convertirlo en lo que no es. Escuchemos el relato un poco más antiguo que este, que es el de la cuenta de conciencia o relaciones. Otra manera muy ordinaria de oración es una manera de herida. Al alma le parece como si le metiesen por el corazón o por ella misma una saeta. Así causa un dolor tan grande que produce un quejido y tan sabroso que nunca querría le faltase. Este dolor no sucede en los sentidos ni tampoco es llaga material, sino en lo interior del alma sin que haya dolor corporal. Como no se puede dar a entender si no es por medio de comparaciones, coloco estas tan groseras porque yo no sé decirlo de otra suerte. Por eso, estas cosas no son para escribir ni para decir, porque es imposible que lo entienda sino quien lo ha experimentado, porque las penas del espíritu son muy diferentes de las de acá. Exactamente, está hablando de unas penas que son distintas también de las que está viviendo, ¿no? En este transcurso de la purificación de la noche. Esta gracia que está aquí, ¿no? Es en lo profundo del alma, ¿eh? Y que trata de expresarlo con comparaciones, pero dice muy bien, el que no lo haya experimentado no lo va a entender. ¿Eh? Ahora bien, viene también enseguida recibido preguntas, ¿no? Y ya las vuelca enseguida, ¿no? ¿Podrán objetarme? Podrán objetarme que cómo hay más seguridad en esta merced que en otras. En mi opinión, esta seguridad se fundamenta en estas razones. La primera es que el demonio jamás puede dar pena sabrosa como es esta. El demonio podrá dar un sabor y deleite que parezca espiritual. Sin embargo, no está en su poder unir pena grande con quietud y gusto del alma. Todos sus poderes están en lo exterior del alma y las penas que él provoca, en mi opinión, jamás son sabrosas ni contienen paz, sino que más bien angustian y dan guerra. La segunda razón es que esta tempestad sabrosa viene de otra región que el demonio no puede gobernar.
La tercera razón es por las grandes ganancias que deja el alma. La más común es determinarse a padecer por Dios, desear mucho los trabajos y quedar mucho más determinada a separarse de los contentos y conversaciones de la tierra y otras cosas semejantes. Esto de determinada a padecer por Dios no significa en ningún momento buscarse sufrimientos, ¿no? Eso pertenece a algunas líneas espirituales bastante cuestionables, ¿eh? Contemporáneas a Teresa y sobre todo que se hicieron, se adueñaron de la mística en el siglo XVII, el siglo siguiente, donde se cambia la búsqueda del matrimonio espiritual por el ofrecimiento a la justicia divina, la reparación y demás, y no esta gracia tan sublime a la que somos llamados, ¿no? O sea, se dejó a los grandes místicos, se cambió por otra cosa. No es buscarse sufrimientos, es sí disponerse a un seguimiento cada vez más intenso y radical de Cristo hasta la cruz. ¿Eh? Va a hablar de ello más claramente en la séptima morada, pero se trata justamente de identificarse en todo con Jesús, ¿no? No echarse atrás ante nada. ¿Eh? Digamos también que la transverberación no sucedió una sola vez en el caso de Teresa, sino que se repitió muchísimas veces. En la Encarnación, el Monasterio de la Encarnación, hoy una de las capillas que está abierta al público para la misa habitual de los domingos, es justamente era la habitación donde Teresa recibió esta gracia. También en casa de su amiga Doña Guiomar, también en el monasterio de Salamanca, ha recibido, no en una, sino en varias ocasiones en estos lugares, y quizá algunos más, esta merced tan importante. No es única, en el caso de ella, sino varias veces. Aquí ha diferenciado muy bien que esto no puede estar dentro de la influencia del maligno y tampoco obviamente dentro de la imaginación, solo que aquí las cosas que produce una paz, un gusto, junto a esta pena, que no se pueden unir ni mezclar, ni brotan de nosotros ni del maligno, sino que es exclusivamente una obra de Dios. Y, bueno, volvamos a advertir, no todos reciben esta gracia o las que va a seguir describiendo, y no por eso dejan de ser santos. ¿Mm? Y hay otros que las reciben y no llegan a ser santos. Esto está advertido ya en las sextas moradas. Vamos a hablar en un momento, el próximo, ¿no? Que es la humanidad de Cristo, el siguiente que son estas gracias, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Capaz que estoy cambiando todo. Estas diversas gracias que aparece el éxtasis, arrobamiento, las hablas, demás, ¿eh? Todo esto no es garantía de nada. Dios las puede estar dando a la persona porque lo necesita y que nosotros no tenemos que meternos en ese juicio, pero no significa que esa persona sea mejor o más santa. Habrá personas que la reciban y llegan hasta donde pueden, y hay otras que no reciben nada de esto ¿eh? Y llegan a lo más sublime. ¿eh? Nos quedan dos pedacitos más antes de pasarnos al siguiente capítulo. Hacer un pequeño corte, escuchemos lo último que nos dice. Está claro que esto no es antojo. Está muy claro que no es un antojo, porque aunque alguna vez lo intente, no podrá reproducir aquello. Que eso pueda originarse en la melancolía no tiene posibilidad alguna, porque la melancolía actúa en la imaginación, esto otro procede de lo profundo del alma. O sea, volvemos a lo mismo, no me lo puedo armar yo. Y habla justamente de una patología psicológica, la melancolía, que no es la actual, ¿no? En tiempo de Teresa se llama melancolía a una neurastenia con muchos matices de depresión, ¿eh? Y de ciclotimia, de inestabilidad, de irritabilidad, no lo tenían muy claro cómo definirlo, ¿no? Esta melancolía, dice, actúa solo en la imaginación y esto viene de otro lugar, sucede en lo más profundo del alma. ¿Eh? Y ya nos dice el último remate para explicarnos estas gracias es nuestro Señor. Nuestro Señor también tiene otras formas de despertar al alma, que a destiempo, rezando vocalmente y sin cuidado de lo interior, parece que viene un deleite impetuoso, como si de repente llegase una fragancia que impacta en todos los sentidos.
No digo que sea olor, es una comparación o algo de ese estilo, solo para hacer sentir que allí está el esposo. Esto mueve un deseo sabroso de gozar el alma con él y esto la dispone para hacer grandes actos de alabanza a nuestro Señor. Muy bien. Estas gracias, este despertar, este deseo, se compara a un perfume. Obviamente que está pensando en el cantar de los cantares, ¿eh? O está pensando también, de fondo, en la unción de Jesús en Betania. O sea, cual fuera el perfume lo invade todo. Si bien la unción de Betania es el perfume, el amor de la esposa por él, por el esposo Cristo, más bien el del cantar de los cantares son los perfumes de Cristo, los perfumes del esposo que atraen y ponen en movimiento, ¿no? Un texto que también le gustaba mucho a Santa Teresita. Al final de su autobiografía dice, atráenos, correremos tras el olor de tus perfumes. ¿Eh? Y dice Teresita que esos perfumes, no dice abiertamente, se huelen o es algo en los sentidos, están en el Evangelio, es el Evangelio, son las huellas de Jesús. Acá Teresa nos dice muy bien, es como un perfume, pero que no se huele nada, es una comparación, es algo sutil, es algo delicado y que atrae, da gusto y uno desea caminar detrás de él. Hacemos una pequeña pausa. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Estando ausente de ti. Bien. Este poema que acabamos de escuchar, quizá el más conocido, el más cantado de Teresa, pertenece a las experiencias de este capítulo 6 de las cestas moradas, que vamos a hablar ahora, ¿no? Nuevamente le hemos interrumpido porque son 11 capítulos, entonces hemos fusionado de a 2 o de a 3 capítulos que tratan la misma temática para hacerlo accesible, llevadero. Recuerden, siempre lo digo ya anticipado acá, hay que leer el capítulo entero, ¿no? Volverlo a escuchar, bueno, pero leer sobre todo el capítulo. Aquí volvemos a hablar de deseos. Y estos deseos, en esta ocasión, son contradictorios. Porque por un lado se desea, quiero morirme, me muero porque no muero. Pero por otro lado, quiero quedarme a hacer todo lo que pueda por Dios. Más o menos la experiencia que San Pablo le decía a los cristianos de Filipos, ¿no? Quiero, por un lado, hacer lo mejor que pueda por ustedes, pero yo quiero estar con Cristo una vez por todas, ¿no? Irme con Cristo, dice San Pablo, sería lo mejor de todo, pero veo la necesidad de ustedes y me quiero quedar. Y Santa Teresa va a evocar en este tiempo la vida de San Martín de Tours, el
el gran padre de la antigüedad, el padre de la vida monástica europea, prácticamente, ¿no? Es anterior a San Benito. San Martín de Tours, que conoció el monacato con los padres de Egipto y lo lleva, lo trasplanta a Europa, en Francia, hacia el final, después fue elegido obispo, siguió viviendo como monje, y al final de la vida, cuando se está muriendo, había una comunidad vecina que el clero estaba muy dividido y peleado con el obispo, fue a reconciliarlos y en ese trabajo de reconciliarlos se enferma y llega al final de su vida. Entonces se enteran en Tours, su diócesis, sus fieles y sus monjes y van corriendo al encuentro de él y están angustiadísimos porque se está muriendo su pastor, su padre. Entonces le piden, padre, por favor, con lágrimas llorando, no te vayas, pedile al Señor que te deje, te necesitamos, van a entrar los lobos en tu rebaño, nos van a dispersar. Sé que San Martín agonizando, ¿no? Comienza a orar y dice, Señor, si soy necesario no rehúyo el trabajo, pero que se haga tu voluntad. Y es la imagen de la persona que está en esta situación. Quiere estar en la gloria para siempre, pero en realidad quiere contentar al que más ama. Y en este afán, volviendo a la biografía de Teresa, realiza algo que descolocó a sus propios asesores espirituales. Realiza el voto de hacer siempre lo más perfecto, para no descontentarlo a él. El voto de no resignarse y conformarse con hacer lo bueno pudiendo hacerlo mejor. Es el anhelo de ser más y mejor hasta dar la medida de la propia capacidad. Es cierto que es la formulación de alguien que es nuevo en la mística, ¿no? En ese momento. Y los asesores espirituales les pareció que era demasiado y se lo rebajaron. Entonces le pidieron, anda a tu provincial, a su superior provincial, el padre Ángel Salazar, ¿no? Y el padre Ángel Salazar le da un permiso a alguien que no estaba en ese momento en el grupo de los asesores, pero que va a ser muy importante para ella después, un dominico, que es el que va a encargar de que escriba el libro de la vida, el padre García de Toledo. Y el padre García de Toledo le concede ese rebajo, entre paréntesis, entre comillas, de este voto de lo más perfecto. Aquí lo que vamos a ver es una contradicción, volvemos a decir, esto me quiero ir al cielo, pero me quiero quedar. Y otra más en la tierra. Bueno, me quiero ir al monte, perdida, en la punta de una montaña donde esté a solas con el solo. Ah, no, pero no. Quiero ir por todo el mundo publicando la fidelidad de Dios. Las dos cosas quiere. Este voto de lo más perfecto está ligado, después de la gracia de la transverberación, de las experiencias eh, otra vez fuertes de la noche, en el capítulo 30 del libro de la vida, viene después, al final de ese capítulo, una página que inspiró mucho a Santa Teresita, las naderías, ¿no? Esas pequeñitas cosas que Teresa hace, iluminar un lugar que era peligroso para caminar, doblar las capas de las hermanas, eh, preguntarle a las novicias lo que no sabe de la liturgia, porque dice, llevo años y por descuidar nunca me aprendí cómo era la cosa, y tener que preguntárselo a las novicias, superar la vergüenza que le daba cantar porque desafinaba terriblemente, pobre, no podía cantar bien. En medio de eso llega otra gracia especial que es la visión del infierno. ¿A dónde iría a parar su vida si siguiera instalada en esa mediocridad o en ese pacto a medias con el pecado? Y el resultado no es el miedo de esta visión, sino el ¿qué puedo hacer por Dios? Y la pena grande que siente por los que se pierden y van al infierno, ¿no? Esta visión es el puntapié inicial, porque puede haber recibido otra gracia muy grande, de su misión y envío como fundadora de la nueva familia del Carmelo.
Vamos a escucharla a Teresa. A causa de estas mercedes tan grandes, se genera en el alma un deseo muy grande de gozar del todo de aquel que se las otorga. Vive en un sufrimiento que es a la vez penoso y grato. Desea morirse, por lo que pide a Dios con lágrimas continuas que la saque de este destierro. Es lo que cantaba recién en Vivo sin vivir en mí, ¿verdad? Pero no es lo último. Sin embargo, también nos dice que hay algo más, ¿no? Recordemos que su proceso de conversión no se debe tanto a unas faltas morales cuanto a la desintegración de su afectividad inmadura, dependiente. Ahora nos dice que está en una altura que la mariposita, en fin, esta En mariposita, fin, esta mariposita no encuentra dónde reposar. Antes bien, como el alma anda tan sensible por el amor, cualquier ocasión que sirva para encender más ese fuego la hace volar. exacto, o sea, ya no se apega ni se aferra de una manera dependiente y en la que se pierde como persona a nada ni a nadie, sino que está muy sensible en el amor de Dios y cualquier cosita la sirve para más encender ese amor, ¿no? ¿Y cuál es el efecto de esto? Las persecuciones Las, y murmuraciones. las persecuciones y murmuraciones no la dejan, aunque quiera estar sin temores. Son muchas las personas que le hacen esto, especialmente los confesores. Ahora van a ser más fuertes, porque son toda la polvareda que se levantó en Ávila, ¿eh? Cuando empiezan a escuchar que está planeando una fundación. Porque las personas que debían guardar silencio hablaron más de la cuenta, ¿no? Y comenzó en la murmuración de todas las personas, ¿no? Por un lado, todo lo que venían sabiendo, que venían diciendo sus asesores de su vida espiritual interior, que se quiere hacer la santa, que no lo es, que tiene esto, se suma ahora, quiere ser fundadora, así que tienen para rato para hablar de ella, es tema de conversación en toda la ciudad, ¿no? Y persecuciones y murmuraciones, ¿no? Incluidos los mismos confesores. El alma en su interior parece, El alma en su interior parece tener gran seguridad, especialmente cuando está solas con Dios. Sin embargo, simultáneamente anda muy afligida porque teme ser engañada por el demonio de tal manera que ofenda a quien tanto ama. En cambio, las murmuraciones le dan poca pena, excepto cuando el confesor le intimida como si ella pudiese impedir las mercedes que recibe. El alma pide insistentemente a todos que rueguen por ella, y ella le suplica a su majestad que la lleve por otro camino, porque así se lo exigen quienes le dicen que por donde va es muy peligroso. aquí hay un dato interesante que es también producto de esta purificación, liberación, estas heridas de amor, es que es libre, ¿no? De las murmuraciones, de lo que los otros opinan. Ella nos contaba antes que, y que lo habló en Camino de Perfección muchas veces como gran oposición a la vida de oración, se dejaba llevar por la negra honra, ¿no? La imagen de sí mismo, el ego, la máscara, que ahora ya no le importan, ¿no? Pero el efecto del amor de Dios, ya no la ascética, lo que he hecho yo, sino el efecto de la gracia, ¿no? Las murmuraciones le dan poca pena, se siente libre. Sí le afecta que el confesor le intimide, ¿no? Porque es un ámbito muy especial, muy íntimo, pero bueno, es parte también de su proceso purificador. No es libertad para que el confesor vaya y intimide a nadie, sino que es una experiencia que va viviendo, ¿no? Pero también, ¿no? La humildad de pedir a otros que rueguen por ella y a la vez pedirle a Dios, llévame por otro camino, que es lo que me exigen mis confesores, como si Dios fuera a atarle las manos a alguien, ¿no? Y volvemos otra vez con los deseos. Dios le da a estas almas, Dios le da a estas almas un deseo muy grande de no disgustarle en ninguna cosa,
por insignificante que sea, y si se pudiera, ni siquiera ser una imperfección. Solo por esto, aunque no fuese por más, querría huir de las personas, y tiene envidia de quienes viven y han vivido en los desiertos. Sí, admira a esas personas, pero ya nos va a decir por todos los lados, por todas sus obras, que su oración siempre la ha inclinado en momentos de su maduración espiritual a admirar y querer ser como aquellos que por su trabajo, su industria, consiguen que alguien alabe más a Dios. Pronto vamos a descubrir, la séptima morada lo va a dejar en evidencia, que la oración teresiana, por muy sublime que sea, desemboca sí o sí en el servicio. ¿eh? Desemboca en el apostolado. No están en contradicción, no está, uno no suple al otro, sino que la oración es la fuente, ¿no?, de la que brota esa servicialidad. Y no tiene eso un poquito de una y un poquito de otra, como suelen hacer las personas que no han llegado a esta altura, ¿no? O las personas que todavía no se dan cuenta de la actitud egoísta que están tomando, ¿no? No es un poquito de cada una como racionalmente se pone, sino que es desbordado, impulsado, ¿no?, desde la oración a esa tarea que a la vez inunda cada vez más su oración, ¿no? Para un lado y para el otro, de la oración al servicio, del servicio a la oración. Y aquí nos dice, acá, les tengo envidia a los que se pueden ir al desierto. Muy bien. Y ahora nos dice lo siguiente. La vez se querría meter en la mitad del mundo para ver si podría ser parte para que un alma alabase más a Dios. Si es mujer, se aflige del límite que le impone su condición para impedirle hacer esto, y siente gran envidia de los que tienen gran libertad para dar voces, publicando quién es este gran Dios. Está hablando de en la España, en la España sobre todo, de su época, el hervidero espiritual que había, donde los predicadores no simplemente predican adentro de la iglesia, ¿no? Están estos predicadores espontáneos que predican dando voces o a los gritos, podríamos decir, en las plazas, en las calles, en los lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque los empuja, lo que ahora nos va a decir pronto, nos va a hablar de los júbilos, lo empuja de dentro la fuerza de este amor de Dios. De paso, cañazo, ¿no? Si es mujer, se aflige del límite que le impone su condición. Está hablando de ese machismo reinante, en la iglesia y en la sociedad, que no les permitía a las mujeres realizar estas tareas. Así que de paso se sirve a decirnos esto, ¿no? En Camino de Perfección protestó muy fuertemente, ¿no? Dice, si al fin y al cabo, dice, son las mujeres las que más lo entendieron, los que más cerca estuvieron, los que llegaron a más lugar, son en definitiva, las primeras anunciadoras de la resurrección, ¿eh? Y dice, pero todas somos juzgadas por hombres, por los sacerdotes, por esto, por el otro. Al fin y al cabo, son todos varones e hijos de Adán. Con eso dijo todo. Es su protesta otra vez. En medio de todas las cosas, ching, puso la cuchara, ¿no? Aquí viene otra vez. O quien pudiera. Oh, quien pudiera gritar en tu nombre para decir cuán fiel eres a tus amigos. Quien tuviera entendimiento, estudios y palabras brillantes para enaltecer tus obras, tal como lo entiende mi alma. Volvimos al libro de la vida. Estamos en el cuarto grado de oración. En ese momento, Teresa conoce hasta este límite las cosas, ¿no? Porque él no ingresó en la séptima morada. Entonces, por eso nos explica, aunque después cuando vuelva a retomarlo en moradas, años después, más o menos unos 10 años después o menos, ¿no? Eh, precisa más detalle porque ya tiene más conocimiento, más comprensión, ya ha llegado a la meta, puede ver más, ¿no? Pero ya aquí en Germe ya está presente este deseo de servir. Y además de eso, experimenta otro efecto, ¿no? En un efecto de sanación y de integración de la persona. Nos dice a continuación, ¿qué señorío tiene el alma?
No se escucha, está apagado el micrófono. ¿Qué señorío tiene el alma a la que el Señor trae hasta aquí, que todo lo puede mirar sin estar enredada en ello? Qué avergonzada del tiempo que lo estuvo, qué asombrada está por haber sido tan ciega, qué apenada está por todos los que se encuentran en esta ceguera, especialmente si son personas de oración a quienes Dios ya les hace regalos. Querría gritar para hacerles ver que engañados están e incluso lo hace algunas veces, y por esto le llueven sobre su cabeza 1000 persecuciones. Bien. El alma tiene señorío, es dueña de sí. Es un efecto verdadero de este proceso que venimos viviendo, que tanto nos narró en Camino a Perfección, quizá de una beta un poco más de lo que ponemos de nuestra parte, y aquí también de nuestra parte y de la gracia más. Acá resalta más la gracia, ¿no? ¿Qué señorío? Dueño de sí. La vergüenza de haber estado enredado en esas cosas de las que no se podía separar, ¿no? Pero también el deseo de ayudar a ver que hay personas que se dicen de oración, personas, digamos, de una vida espiritual, ¿no? Que están enredados en esto, o sea, que se están quedando en el aspecto casi iniciativo de inicial de la oración, ¿no? La parte técnica, se están recibiendo gracias, pero la persona no está avanzando, ¿no? En el camino del seguimiento de Jesús. Y su camino entonces no experimenta esto, ¿no? No tiene luz para ver las cosas, está enredado en las cosas de este mundo, no tiene señorío, no es dueña de sí. Y sorpresa, la persona que está en esta altura, y la que va a estar después también, no porque resplandezca la santidad de lo que dice va a ser escuchada, no va a ser escuchada. Muchas veces las personas, por más que digan estas verdades, que le brota del amor decirlas, ¿no? No son atendidas. No lo fueron ningún santo y no lo fue Cristo mismo, ¿no? Todos muchas veces nos armamos una linda coraza para no cambiar de donde estamos, ¿no? Un buen esmalte, un buen barniz que haga resbalar, ¿no? Aquello a lo que la gracia nos está llamando. Volvamos a las cestas moradas. Oh pobre mariposita, Oh pobre mariposita, atada con tantas cadenas que no te dejan volar tanto como querrías. Ten lástima de ella, Dios mío, ordena ya de tal manera que ella pueda cumplir en algo sus deseos para tu mayor honra y gloria. bien, se convierte también en oración y en súplica, ¿no? De poder servir, ¿no? De encontrar la forma de servir. Y ella lo va a encontrar, ¿no? Cuando constituyó la comunidad de San José de Ávila, la primera fundación, puede llevar la vida de entrega, de libertad, del ambiente y el clima necesario para crecer en este caminar del seguimiento de Jesús, pero en un momento determinado cae de visita, quizá lo llamó ella, ¿no? Un franciscano que misionaba en Perú y que también misionó en México, Fray Alonso Maldonado y Buendía. Entonces le pide que vaya a predicarles y les cuenta el franciscano la realidad de la evangelización de América, ¿no? Le hace entender a lo que ningún europeo al día de hoy le termina de entrar, ¿no? Las enormes distancias, el enorme territorio que es el continente americano, las dificultades que hay, la cantidad de pueblos, diferencias, y ella queda, ¿no? Él los termina exhortando a la oración y a la penitencia para rogar por más, porque las misiones tengan éxito, y ella queda, dice, herida de esto. Lo cuenta en el libro de las fundaciones, en el primer capítulo. Queda herida de esto, ¿no? Y comienza a orar muy intensamente, a ver si Dios puede hacer algo, si puedo hacer algo por alguien. Recibe, ya lo vamos a ver cuando hablemos de las experiencias, una locución interior, un habla, donde le dice, espera hija y verás grandes cosas. Tarda un año, ¿eh?
en que llega el superior general de la orden, llamado por Felipe II, hace la visita, pasa por Ávila, la conoce el monasterio, queda fascinado, y sin ella pedirlo ni esperarlo, el padre general, padre Juan Bautista Rubeo, la impulsa a fundar más monasterios como ese, a expandir esa experiencia, ¿eh?, por todos los caminos y las localidades de Castilla, y le dice con fuerza, ¿no? Al final de la fundación, lo vuelvo a contar, funde tantos conventos como pelos tiene en su cabeza. Capítulo 29 lo dice ella, ¿no? Casi al final de Fundaciones. Funde tantos conventos como pelos tiene en su cabeza. Acá encontró el cómo canalizar esto que ha pedido el Señor, ¿no? Poder hacer algo por la honra y gloria de Dios. Ahora nos continúa diciendo otra cosa. En cuanto un alma llega hasta aquí, En cuanto un alma llega aquí, no solo tiene deseos de Dios, su majestad le da fuerzas para que los realice. No hay nada que se ponga delante en que no se abalance si juzga que con ello glorifica a Dios. Y esto lo realiza sin ningún esfuerzo, pues ya ve claro que todo lo que sea agradable a Dios es nada. El sufrimiento se encuentra en que no se les presenta oportunidad de hacer algo al reconocerse tan inútil como yo. Dispón tú, bien mío, que se me presente la ocasión de que pueda hacer algo con que pueda pagar algún centavo de lo que te debo. Señor, ordena que esta sierva tuya te pueda servir en algo. También otras mujeres han hecho cosas heroicas por tu amor. esto que aquí narra lo vamos a ver en continuo en el libro de las fundaciones, ¿no? Ese, no hay cosa que se me ponga por delante a la que no me abalance si con esto glorifico a Dios. Incluso las 4 últimas fundaciones, que fueron muy difíciles por su salud, ¿no? Especialmente las de Soria, Palencia y Burgos, las 3 últimas, porque previamente al volver de la fundación de Villanueva de la Jara, en Ciudad Real, pero perdón, no Ciudad Real, es en Cuenca, al volver se enferma hay una gran pandemia, el catarro universal se llamó, en su momento se pensó que era una gripe, se piensa que es una epidemia de tosferina, ¿no?, en el que la afectó mucho, físicamente la afectó mucho, ¿no? Murió mucha gente, no perdonó a nadie, ¿eh? Incluso llegó a América, es decir, que los viajeros la trajeron. Esto le significó no tenía ánimos para hacer las fundaciones. Su sobrina, que era la priora del monasterio que estaba pasando la enfermedad, que es Valladolid, le insistía en que fuera, que había que ir a la de Soria, a la de Palencia, a la de Burgos, que había que ir, pero no podía. Se encontró con Jerónimo Ripalda, el jesuita que le había animado a otras fundaciones, que le pidió escribir el libro y es el que la anima, ¿no? Y le dice que no se anima porque ya se siente vieja y que por eso, un poco en broma le dice, ¿no? Pero dice ella, no me alcanzó. Y en este no me alcanzó, ¿no?, tiene que recibe la gracia, la llamada de Dios a que realice esto último, ¿no? Y no lo enfrenta a pesar de su poca salud. Hoy sabemos que estaba bastante maltrecha, no solo por el catarro universal, ¿no? Lo que a primera vista acaban de ver en el cuerpo incorrupto de Santa Teresa es que tenía una escoliosis muy grande, tan encorvada estaba que tenía dificultades para respirar, tenía dificultades para caminar por tener espolones en ambos talones, ¿eh?, más las cosas que llevaba. Sin embargo, afrontó este proceso de fundacional movida por esto que dice acá, ¿no? Si sabe qué es lo que honra y da gloria a Dios, no se echa atrás. Y la fundación de Burgos fue particularmente difícil por el clima terrible que tuvo, de muchísimas lluvias, inundaciones. Después
el arbitrio y el capricho del arzobispo de Toledo, de Burgos, perdón, de Burgos, me estaba equivocando, que hizo dar muchísimas vueltas. Llegó en enero y la fundación la permitió en abril. Ni siquiera permitió que, a pesar de la lluvia y el mal tiempo, tuvieran misa dentro de la casa en la que estaba hospedada y que habían tenido, en un momento había sido de los jesuitas, habían tenido misa, no permitió eso, así que la pobre Teresa y sus monjas salir bajo la lluvia para ir a misa, tanto que el padre Gracián dice basta no, y que vayan solamente los domingos y de precepto, los demás días no, por la salud de ella, ¿no? Porque estaban bajo el agua continuamente, ¿no? Finalmente, bueno, siguen las peripecias, se funda y al mes casi se pierde el monasterio. El monasterio se inaugura, oficialmente se funda el 19 de abril y el 24 de mayo hay una inundación tan grande que casi desaparece el monasterio, ¿no? Bueno, y así todo ella no se desanimó, siguió adelante porque sabía que eso da gloria a Dios. Ahora nos hace una precisión. Hay seguridades, pero ¿por qué dije que son ¿Por inconmovibles? qué Acá. dije que son inconmovibles? Algunas veces el alma se siente vacilante y atemorizada en cosas pequeñas y con tan poco ánimo que no le parece tenerlo para ninguna cosa. Entiendo yo que el Señor la deja en esos momentos para que sea consciente de su debilidad, lo cual será para su bien, porque entonces verá que si para algo lo ha tenido, ha sido por obra de su majestad, y lo comprende con una claridad que la deja aniquilada en sí misma y con mayor conocimiento de la misericordia de Dios y de su grandeza, que ha querido mostrar en cosa tan pequeña. Pero lo normal es que esté, como hemos dicho, inconmovible. También vamos a ver muchas veces esta experiencia en cada una de las fundaciones, pero también ya nos lo dijo en Camino de Perfección, ¿no? Hay días en que haría por Dios todo lo que fuera y hay otros días que no tengo ganas ni matar una hormiga, ¿no? Hay días que no me importa que murmuren, hablen mal de mí, que me insulten, que me hagan de todo, y hay otros días en que una pequeña palabrita que me dicen me da tanta contracción que quisiera morirme, ¿no? O sea, a veces uno cree que la santidad o la experiencia grande de la mística nos hace completamente ajenos, ¿no? Es un pensamiento como que somos estoicos. No, nos afectan las cosas. Y a veces la experiencia la quiere Dios para que tengamos memoria de nuestra fragilidad y de nuestra condición de criaturas. Continuemos. Adviertan una cosa, hermanas. Adviertan una cosa, hermanas, acerca de estos grandes deseos de ver a nuestro Señor. Algunas veces presionan tanto que es necesario no secundarlos, sino distraerlos si se puede, porque de otros deseos que explicaré más adelante, de ninguna manera se puede distraer el alma, como verán. En estos primeros, algunas veces podrán distraerlos, porque la razón está íntegra en el deseo de hacer la voluntad de Dios y puede decir lo que rezaba San Martín. Obviamente que San Martín de Tours, no el de Porres, porque todavía son contemporáneos. Está hablando del de Tours, el gran santo al que más devoción tenía San Juan de la Cruz. Tanto que San Juan de la Cruz, para tomar una decisión, a veces difícil, pedía celebrar la misa de votiva de San Martín de Tours, cada santo muy querido en toda Europa. Por eso llegó a ser el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Bien, ahora vamos a entrar en lo que nos habla de esos júbilos. Esta palabra júbilo es la única vez que la utiliza en todos sus escritos, está aquí, ¿no? Proceden de la Sagrada Escritura, obviamente, pero la liturgia la ha rezado especialmente en tiempo de Adviento, está ligada a la esperanza. Estos júbilos son los que motivan una actitud ante la vida. Veamos, entre estas cosas, Entre estas cosas, que son simultáneamente penosas y sabrosas, el Señor da al alma algunas veces unos júbilos y una oración de extraña índole que no sabe entender qué es. Hablo de esto aquí
por si les hiciera esta merced, sepan que puede pasar y alábenlo mucho. En mi opinión, se trata de una gran unión de las potencias a las que el Señor deja en libertad para que disfruten de este gozo. Lo mismo le hace a los sentidos, pero no logran entender qué gozan y cómo. Esto parece algarabía, pero es cierto que pasa así, que es un gozo tan excesivo para el alma que no querría gozarlo a solas, sino decírselo a todos para que la ayuden a alabar a nuestro Señor, porque este es el impulso que aquí la motiva. Y va a poner por testigos o ejemplo de estos júbilos nada menos que a San Francisco de Asís, ¿eh? Y también a su contemporáneo y gran amigo, al que quiere mucho, que es quien ha puesto calma en los asesores de Ávila, San Pedro de Alcántara, otro franciscano, ¿no? Estos júbilos se expresan en la alegría continua, que es lo que más veían en Teresa, ¿no? Como esta mujer, con todo esto, es una persona tan alegre. Esta alegría que a muchas personas que tienen ciertas ideas fijas de la vida espiritual creen que ser alegre es lo más opuesto a la espiritualidad, que alguien que es espiritual tendría que ser completamente serio, completamente una persona cerrada, una persona siempre viendo lo que falta, ¿no? En Teresa hay alegría y no puede ser de otra manera, porque la alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo, dice San Pablo a los Gálatas. A la vez la alegría brota de la esperanza que no es en cosas, no es optimismo, es esperanza en la confianza en la fidelidad de Dios. Por eso está alegre en medio de tantas dificultades, porque ha puesto su vida, su historia, lo que hace todo en las manos de Dios. Y la alegría es la señal de la presencia del Espíritu Santo, la señal más visible de que el Espíritu Santo habita en ese lugar y esas personas se dejan guiar e impulsar por el Espíritu, la alegría. Para muchos la alegría es casi pecaminosa, ¿no? Pero para la Sagrada Escritura no, es todo lo contrario, ¿no? De hecho, en el Evangelio de San Marcos, Jesús nos define a la iglesia, ¿no? Como amigos del esposo, está pensando en las costumbres de su época, ¿no? En la cual los matrimonios, cuando se celebraba un matrimonio, había dos cortejos, el de las chicas que van con las lámparas, que parecen la parábola de Mateo 25, y la de los muchachos que son los amigos del esposo, que tienen otra finalidad, mantener el clima de alegría y de fiesta durante todos los días de la celebración. O sea que Jesús a nosotros nos pide ser alegres, no porque nos lo autoimponemos, sino porque nos dejamos conducir por el Espíritu, ¿no? Alegres para hacer palpable, visible esa presencia del Espíritu que garantiza la esperanza de que Dios nos es completamente fiel. Y fíjense también que inmediatamente recurre al Evangelio Teresa, ¿no? Es la fiesta que organiza el padre de la parábola del hijo pródigo. ¿O qué fiesta haría? Oh, qué fiesta haría y cuántas manifestaciones para que todos conocieran su gozo. Parece que se ha encontrado a sí misma y que al igual que el padre del hijo pródigo, querría invitar a todos y hacer grandes fiestas para ver su alma en situación de absoluta seguridad, al menos por el momento. El gozo de Dios está en ella, en la persona, en el orante que va por este camino, quiere, porque se siente seguro, ha vuelto a la casa del Padre, está ya por entrar en la casa del Padre, que sería la última morada, ya está experimentando la fiesta, estos júbilos que son como un anticipo de lo que se viene. Algunas veces me genera un gozo particular. Algunas veces me genera un gozo particular cuando están todos juntas, veo en estas hermanas este gran gozo interior y la que más puede da más alabanzas a nuestro Señor por hallarse en el monasterio. Se ve claramente que esas alabanzas le salen de lo más profundo del alma.
La alegría, el júbilo que está hablando, que hace brotar a la persona en alabanza, en gozo, no es solamente por la experiencia interior, es también por la vida que estoy viviendo, que estoy llevando, que he elegido, ¿no? Es la alegría, el gozo, estoy contento con lo que estoy viviendo, estoy contento con el lugar donde estoy, con quien estoy compartiendo la vida, más allá de que ésta tenga sus dificultades, ¿no? Está ese gozo, ese júbilo que da Dios, porque la persona está con la mirada fija en donde la tiene que tener, ¿no? En el camino que es Jesús mismo. Al parecer deseo propio de personas, Al parecer, deseo propio de personas muy adelantadas en este camino, no reparan que el demonio podría engañarlas, haciéndonos pensar que hemos crecido mucho. Por eso es muy importante andar con temor. esto es una constante en Teresa desde el principio y lo seguirá siendo incluso cuando lleguemos a la séptima morada, ¿no? Algunas personas puede que se molesten porque señalamos que siempre la posibilidad del pecado es una advertencia sabia. Cuidado, podemos arruinarlo todo. En las quintas moradas nos hablaba cómo podemos ser personas con mucha virtud, con mucha gracia, sacerdotes, obispos, religiosos o agentes pastorales con una dinámica impresionante y de repente arruinarlo todo porque se siguen a sí mismos. Acá otra vez, el demonio nos puede engañar haciéndonos creer que hemos crecido mucho. Por eso es importante andar con temor. Al final de Camino de Perfección nos decía, hay dos cosas con las que hay que moverse, amor y temor. No es miedo, sino que es alerta, vigilancia, atención, para no meterme en donde no sé dónde voy a terminar. Y finalmente, la recomendación de siempre. Si no hay humildad, Si no hay humildad, será necesario tener sospechas. No pensemos que con llorar mucho está todo hecho, sino que obremos mucho y crezcamos en las virtudes, que es lo que realmente importa. exactamente, ¿no? Fundamentalmente la humildad y la atención a que sigamos en el camino, ¿no? Ese asemejarnos a Jesús, dejar que brote en nosotros la vida de Jesús, que son las virtudes, secundando de nuestra parte, no oponiéndonos a el florecer de esas virtudes, para usar las imágenes que ella nos ha regalado en los 4 modos de regar el huerto, en el libro de la vida. Muy bien, nos volvemos a encontrar el día 23 para continuar estas sextas moradas. Anticipo ahora que noviembre y diciembre vamos a tener que alterar un poquitito, no van a ser separados los encuentros, van a ser uno a continuación del otro, por necesidad, para poder terminar a mediados de diciembre. En noviembre tenemos necesidades puntuales para terminar, para ocupar los primeros encuentros. Serían las 2 primeras semanas de noviembre. Recuerden que hay que leer y compartir la lectura de los 2 capítulos que hemos visto, conversarla, volver a repasar lo visto. Pueden ver el video todas las veces que quieran, compartirlo con quien quiera. No se olviden de dar like. Y nos vemos aquí el día 23. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos que el próximo martes, 15 de octubre, es la solemne fiesta de Santa Teresa de Jesús. Pidamos que nos siga acompañando y nos siga ayudando a hacer con esta dedicación y entrega que ella hizo este camino, este recorrido, de seguirlo fielmente a Jesús, amando de esta manera. Santa Teresa de Jesús ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque
Mira que peno por verte y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte